La salvación del UHMS avanzaba lentamente por el oscuro espacio entre las estrellas. Su casco blanco brillaba bajo la distante luz estelar, con brillantes cruces rojas pintadas a cada lado. Estas cruces significaban que era una nave hospitalaria, protegida por leyes que todas las naciones espaciales habían acordado seguir. La capitana Lisa Martínez permanecía en el puente mirando las pantallas que mostraban cuántos heridos había en su nave. Tenían pacientes de 3 razas alienígenas diferentes, todos recibiendo la misma atención. La guerra llevaba 2 años en curso entre la gran coalición hegemónica y los humanos de la Tierra y sus colonias. Pero la salvación se mantuvo neutral y ayudó a cualquiera que resultara herido, sin importar de qué lado luchara. El Dr. Kevin Brown era el médico jefe de la nave y acababa de operar a un soldado Katy herido cuando la alarma de advertencia comenzó a sonar con fuerza. Jake Williams estaba trabajando en la estación de sensores y parecía preocupado mientras llamaba a la capitana. «Capitán, tenemos naves saliendo del hiperespacio y parecen un grupo de batalla completo con muchas naves de guerra grandes». Martínez se sintió confundido porque estaban en espacio neutral y su nave estaba claramente marcada como una nave médica que no debía ser atacada. «Abra un canal de comunicación y envíeles nuestros documentos médicos que demuestran que estamos protegidos». La respuesta llegó en forma de brillantes torpedos de plasma que impactaron con fuerza en su nave. El primer ataque impactó el costado izquierdo de la Salvation y atravesó la bahía médica donde el Dr. Brown había estado atendiendo a los pacientes. La nave tenía escudos, pero solo estaban diseñados para detener pequeñas rocas espaciales, no armas militares, y se rompieron al instante. Williams gritó por encima de las fuertes alarmas que sonaban por todas partes. «Están disparando a nuestros motores y quieren impedir que nos movamos para que no podamos escapar». Abajo, en la bahía médica, el Dr. Brown se incorporó de los equipos y las paredes rotas. Su brazo izquierdo colgaba mal y no se movía. «Correcto». A su alrededor, pacientes de diversas especies yacían heridos entre los fragmentos. Una joven enfermera humana llamada Amy Johnson estaba atrapada bajo una pesada viga metálica que le había caído sobre las piernas, aplastándolas gravemente. Tenía dificultad para respirar, pero logró hablar. «Doctor, se ha disparado nuestra señal de emergencia para pedir ayuda». Brown revisó su pequeño escáner con la mano sana y vio la respuesta. «Sí, pero pasarán muchas horas antes de que alguien pueda venir a ayudarnos». Observó a su alrededor todos los daños y heridos. Las fuerzas de Hegemony acababan de cometer el peor crimen de guerra imaginable al atacar una nave hospitalaria claramente identificada y protegida por la ley galáctica. Los soldados enemigos subieron a bordo de la Salvación a través de agujeros que habían abierto en el casco y no mostraron piedad a nadie. Los soldados de la coalición heridos que habían sido pacientes fueron asesinados a tiros justo donde yacían en sus camas. El personal médico humano se vio obligado a observar cómo asesinaban a sus pacientes delante de ellos. La capitana Martínez murió intentando proteger a su tripulación cuando se interpuso entre un soldado de la Hegemonía y un marine humano herido. El rayo de plasma la impactó en el pecho y la mató instantáneamente. La matanza se prolongó durante 3 largas horas y fue terrible de ver. Cuando finalmente terminó, solo quedaban con vida unos pocos humanos de los cientos de personas que habían estado en la nave. El comandante de la Hegemonía era el general Bastar, quien grabó que ninguna nave humana estaría a salvo, fuera médica o no. Pero el enemigo cometió un error muy grave que les costaría todo. El Dr. Kevin Brown seguía vivo y escondido en un respiradero dañado donde los soldados no podían verlo. Su escáner médico había estado grabando todo lo sucedido y había capturado en vídeo todos los terribles crímenes. El escáner también enviaba una señal especial que viajaba a través del espacio para alcanzar a alguien a quien la Hegemonía debería haber temido. A cientos de años luz de distancia, en un planeta tranquilo, un hombre trabajaba en su jardín cuando recibió un mensaje que lo cambiaría todo. El mensaje era breve y usaba viejos códigos militares que esperaba no volver a escuchar. Decía: «Su nave ha sido destruida y cientos de personas han muerto, incluida su hija, Amy». El Dr. Nathan Cross había sido muchas cosas en su vida, y era muy inteligente en ciencia y fabricación de armas. Pero durante 5 años, había vivido en silencio y se sentía mal por un proyecto de armas que había matado accidentalmente a personas inocentes. Había dejado su antiguo trabajo e intentaba olvidarse de fabricar cosas que pudieran herir a la gente. Cuando recibió el mensaje, sus manos comenzaron a temblar mientras lo reproducía de nuevo para asegurarse de haberlo escuchado bien. Amy Johnson era su hija, quien había adoptado el apellido de su madre tras el divorcio de sus padres. Se había convertido en enfermera porque quería ayudar a la gente en lugar de hacerle daño y había pedido trabajar en un barco hospital para mantenerse alejada de los combates.
Entonces se fue. Un segundo mensaje contenía la grabación de vídeo del escáner del Dr. Brown. Cross observó en silencio cómo los soldados enemigos mataban a pacientes heridos y cómo su hija moría pidiendo ayuda que nunca llegaría. Al terminar el vídeo, algo importante había cambiado en Nathan Cross, y cualquiera que lo mirara a los ojos podía verlo. Caminó hacia su taller, un pequeño edificio al que no había entrado en 5 años. Dentro había planos y maquetas de armas que podrían haber puesto fin a la guerra años atrás. Cross los había guardado por miedo al daño que podrían causar. Pero la hegemonía acababa de cometer el mayor error posible. Le habían dado al fabricante de armas más peligroso de todos los humanos una muy buena razón para quererlos a todos muertos. Cross pasó 3 días trabajando en su taller y solo salió para comer y dormir un poco. Cuando finalmente llamó a los líderes militares humanos, la almirante Patricia Bell casi se cae de la silla. El hombre en la pantalla no era el científico destrozado que había renunciado a su trabajo avergonzado. Era alguien completamente diferente, con ojos fríos como estrellas de invierno. Almirante, vuelvo a trabajar para el ejército y tengo armas nuevas que quiero probar con nuestros enemigos. Bell habló con cuidado porque recordaba lo que había sucedido antes. Nathan, lo que pasaste con esas muertes de civiles fue terrible. Eso fue un accidente, dijo Cross, interrumpiéndola. Lo que estoy planeando ahora es muy a propósito. La hegemonía quiere luchar con nuevas reglas. Así que déjenme mostrarles cómo son las reglas humanas cuando nos enojamos de verdad. La hegemonía había despertado, algo que no podían comprender ni controlar. Los humanos siempre habían luchado con honor y seguido las reglas, incluso en los peores momentos de la guerra. Pero la masacre de la Salvación lo había cambiado todo y no habría vuelta atrás. Nathan Cross llevaba 5 años viviendo en el pequeño planeta llamado Resto del Refugio. Era un mundo tranquilo, lejos de la guerra, donde podía cultivar vegetales e intentar olvidar las cosas terribles que había creado antes. Cada mañana trabajaba en su jardín y cada tarde se sentaba en su porche a contemplar la puesta de sol tras las montañas. Había construido una vida sencilla allí y se esforzaba por no pensar en armas, guerras ni en la ciencia que podía destruir mundos enteros. El mensaje de emergencia le llegó mientras arrancaba la maleza de sus tomateras. Su viejo dispositivo de comunicación había estado en silencio tanto tiempo que casi no reconoció el sonido que emitía. Cuando vio los códigos militares parpadear en la pequeña pantalla, le temblaron las manos porque sabía que significaban que algo muy malo había sucedido. El mensaje fue breve, pero lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Barco hospital destruido. Personal médico asesinado, cientos de muertos, incluyendo a Amy Johnson. Nathan dejó caer sus herramientas de jardinería y se sentó con fuerza en el suelo porque sus piernas ya no lo sostenían. Amy Johnson era su hija, quien había adoptado el apellido de su madre tras el divorcio. Se había hecho enfermera porque quería curar a la gente en lugar de herirla como lo había hecho su padre. La segunda transmisión contenía archivos de vídeo del escáner médico del Dr. Brown, y Nathan los observó desde la mesa de su cocina con lágrimas en los ojos. Vio a soldados de la hegemonía disparando a pacientes heridos en sus camas. Los vio obligando al personal médico a presenciar cómo asesinaban a personas indefensas. Y vio a su hija Amy atrapada bajo los escombros, pidiendo ayuda que nunca llegaría antes de morir. Cuando los vídeos terminaron, Nathan permaneció en silencio un buen rato. Algo fundamental se había roto en su interior, y algo más lo había reemplazado. La culpa y la vergüenza que lo habían mantenido en paz durante 5 años habían desaparecido. Ahora, en su lugar, había una ira fría y calculadora que ardía como hielo en lugar de fuego. Caminó lentamente hacia el taller que había detrás de su casa. Era un edificio de metal al que no había entrado desde que llegó a Avens Rest. La puerta estaba cerrada con 3 sistemas de seguridad diferentes y cubierta de polvo y telarañas. Nathan abrió cada cerradura con manos firmes porque sabía exactamente lo que tenía que hacer. Dentro del taller había cosas que podían cambiar el curso de la guerra. Planos de armas que utilizaban las fuerzas básicas del universo mismo. Prototipos funcionales que podían destruir flotas enteras sin dejar rastro. Ecuaciones matemáticas que describían cómo convertir la materia en energía y la energía en muerte. Nathan había ocultado todo esto por miedo a lo que pudiera hacerle a gente inocente. Pero la hegemonía acababa de demostrar que no eran inocentes. Eran monstruos que mataban a sanadores y asesinaban a los heridos. Y los monstruos merecían morir de la forma más completa posible. Nathan pasó las siguientes 72 horas en su taller sin parar, salvo para beber agua y comer pan. Quitó las cubiertas antipolvo de las máquinas que habían sido durmiendo durante años y alimentando computadoras que contenían sus ideas más peligrosas.
Las matemáticas seguían allí, esperándolo como una vieja amiga. La física seguía funcionando exactamente como recordaba, y su mente era más aguda que antes porque la ira había disipado todas las dudas y el miedo. Cuando finalmente salió del taller, Nathan se veía diferente. Su ropa estaba sucia y su cabello desordenado, pero sus ojos estaban claros y enfocados como no lo habían estado en años. Se limpió y luego activó su sistema de comunicación para contactar con la almirante Patricia Bell, al mando terrestre. Bell estaba en su oficina en la Tierra cuando recibió la transmisión prioritaria. Había sido la oficial al mando de Nathan Cross años atrás, cuando él era el principal diseñador de armas del ejército. Sabía que se había retirado después de que una prueba de armas matara accidentalmente a civiles y había respetado su decisión de irse. Pero cuando su rostro apareció en la pantalla, pudo ver que este no era el mismo hombre destrozado que había abandonado la guerra. Almirante, solicito la reincorporación inmediata al servicio activo con plena autorización para el proyecto, dijo Nathan con voz serena y fría. Tengo nuevos sistemas de armas que necesitan pruebas de campo, y la hegemonía se ha ofrecido como voluntaria para ser mis sujetos de prueba. Bell se inclinó hacia adelante en su silla porque percibió algo peligroso en su voz. Nathan, me enteré de lo ocurrido con el buque hospital y lamento tu pérdida, pero no puedes dejar que el dolor te lleve a hacer algo de lo que luego te arrepientas. ¿Duelo? Nathan repitió la palabra como si estuviera probando cómo sonaba. No, almirante, esto no es dolor. El dolor es lo que se siente cuando alguien muere por accidente, por vejez o por enfermedad. Lo que yo siento es mucho más simple. La hegemonía ha declarado que el personal médico es un objetivo militar legítimo. Esto significa que han perdido su derecho a la protección que les otorgan las leyes de la guerra. Quieren luchar como animales, así que los trataré como animales. Bell conocía a Nathan desde hacía muchos años y nunca lo había oído hablar así. ¿Qué propones exactamente? Guerra total, dijo Nathan simplemente. Sin prisioneros, sin piedad, sin supervivientes. Cruzaron una línea infranqueable. Así que voy a borrarlos de la existencia tan completamente que las futuras generaciones usarán su nombre como advertencia sobre lo que sucede cuando asesinas a sanadores. La almirante miró al hombre en su pantalla y se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él. No era el científico atormentado por la culpa que había renunciado tras matar accidentalmente a civiles. Era alguien que había calculado el coste exacto de la venganza y había decidido que valía la pena pagar. Necesitaré recursos ilimitados, continuó Nathan. 12 astilleros automatizados bajo mi control directo, acceso prioritario a todos los materiales y la capacidad de fabricación, y total independencia operativa. Sin supervisión, sin restricciones, sin preguntas sobre métodos ni objetivos. Bell dudó porque sabía que darle a Nathan Cross recursos ilimitados era como darle un arma cargada a alguien que no tenía nada que perder. Pero también sabía que la hegemonía acababa de cometer el peor crimen de guerra en la historia galáctica y alguien tenía que hacerles pagar por ello. Listo, dijo por fin. Tienes todo lo que pediste. Pero Nathan, por favor, recuerda que se supone que somos los buenos en esta guerra. La sonrisa de Nathan era más fría que el espacio mismo. No, almirante. Éramos los buenos. Tiempo pasado. La hegemonía se encargó de ello cuando asesinaron a mi hija. Ahora solo somos nosotros los que vamos a ganar. La primera nave de patrulla de la hegemonía en encontrarse con las nuevas armas de Nathan Cross creyó estar viendo una nave de carga averiada. La pequeña nave humana que apareció del hiperespacio cerca de su posición enviaba lo que parecía una señal de rendición, pero sus sensores no mostraban señales de vida a bordo. Comandante Gris del crucero de la hegemonía. Garra de Sangre rió al verlo en sus pantallas. Parece otro transporte de carga automatizado que se perdió. Le dijo a su tripulación, envíen un grupo de abordaje y podremos reclamarlo como salvamento. Tal vez haya algo valioso en la bodega de carga. La lanzadera de abordaje despegó del Garra Sangrienta y comenzó a avanzar hacia la nave humana. El piloto ya estaba pensando en la bonificación que podría obtener por traer suministros útiles. Pero en cuanto la lanzadera se acercó a 1 kilómetro de la nave humana, todo cambió de una forma que nadie podría haber predicho. La nave humana se abrió como una flor con pétalos metálicos que se extendieron para revelar armas que no deberían haber sido posibles. Extraños patrones de energía danzaban sobre la superficie de dispositivos que dolían al mirarlos directamente. El piloto de la lanzadera tuvo el tiempo justo para enviar un mensaje confuso preguntando qué estaba sucediendo antes de que su nave simplemente dejara de existir. No se destruyó de forma normal. No hubo explosión, ni incendio, ni piezas que volaran por los aires.
La lanzadera y todos los que estaban dentro simplemente se convirtieron en algo completamente distinto. Los átomos que componían el metal y la gente olvidaron repentinamente cómo ser un transbordador y se convirtieron en simples hidrógeno y oxígeno flotando inofensivamente en el espacio. El comandante Gree miró fijamente sus pantallas intentando comprender qué acababa de suceder. ¿A dónde se fue el transbordador?, preguntó. ¿Qué pasó con mi grupo de abordaje? Su oficial de sensores revisaba una y otra vez sus instrumentos porque las lecturas no tenían sentido. Señor, la lanzadera simplemente desapareció. Un segundo estaba allí y al siguiente se había ido. Leo elementos básicos donde solía estar, pero nada más. Los escudos de las garras de sangre eran de los mejores que la tecnología de hegemonía podía construir. Estaban diseñados para detener impactos directos de las armas más grandes de las naves capitales y nunca habían fallado en batalla. Duraban exactamente 0,3 de segundo, según la nueva física de Nathan Cross. El crucero en sí duró otro segundo completo y 0,2 más antes de seguir a la lanzadera a la inexistencia. La nave que transportaba a 300 soldados de hegemonía simplemente se convirtió en una nube de átomos básicos que brillaron brevemente a la luz de las estrellas antes de dispersarse en el espacio vacío. La destrucción fue tan completa y rápida que la baliza de emergencia solo tuvo tiempo de enviar 2 palabras antes de convertirse también en elementos componentes. Un arma desconocida fue todo lo que regresó al comando de hegemonía antes de que la transmisión se cortara para siempre. Nathan Cross observó todo desde el puente de mando de su nueva nave, a la que había llamado Retribución. La nave había sido construida en completo secreto en uno de los astilleros automatizados que el almirante Bell le había dado control. Desde fuera parecía una nave de guerra humana normal, pero en su interior portaba armas capaces de reescribir las leyes fundamentales de la realidad en pequeñas áreas localizadas. A su alrededor trabajaba una tripulación de voluntarios que habían perdido a alguien cuando la hegemonía atacó naves médicas. Cada persona a bordo tenía motivos personales para desear venganza, y todos trabajaban en absoluto silencio porque sabían la importancia de su misión. El objetivo ha sido eliminado, informó la comandante Lisa Park, su oficial táctica. No queda rastro de ninguna de las naves enemigas. Bien, dijo Nathan mientras marcaba una marca en su mapa estelar. Fijen rumbo a la siguiente ruta de patrulla. Tenemos un horario que cumplir y no quiero quedarme atrás. La segunda patrulla de hegemonía con la que se encontraron intentó huir al ver lo que le sucedió a la primera. No le sirvió de nada. Las armas de Nathan no se preocupaban por la distancia. Ni velocidad, ni escudos, ni armadura. Simplemente se extendieron y convencieron a la materia de que dejara de ser lo que era y se convirtiera en algo mucho más simple. La tercera patrulla intentó contraatacar con todo lo que tenía. Cañones de plasma, lanzamisiles y rayos de energía, todos enfocados en la pequeña nave humana. Pero la Retribución ni siquiera se molestó en esquivarla porque nada de lo que tenía la hegemonía podía dañarla. Las armas simplemente rebotaron o desaparecieron en el mismo tipo de campo de energía que estaba a punto de borrar de la existencia a los atacantes. En un mes, Nathan había eliminado 47 naves de la hegemonía sin perder una sola nave. Aunque el enemigo intentó enviar fuerzas mayores, pensando que la superioridad numérica podría ayudar. 3 cruceros llegaron juntos y desaparecieron juntos. Un grupo de batalla completo de 12 naves duró 30 segundos en total. Una flota completa de 50 naves logró existir durante casi 2 minutos antes de convertirse en polvo cósmico. El mando militar de la hegemonía comenzaba a entrar en pánico porque no entendían qué estaba sucediendo. Las naves simplemente desaparecían cada vez que se encontraron con fuerzas humanas. No había campos de escombros que estudiar ni supervivientes que interrogar. Las naves enemigas aparecían en un instante y desaparecían al siguiente, dejando solo espacio vacío y lecturas confusas de los sensores. El general Bosteka era el mismo oficial que ordenó el ataque a la nave Hospital Salvaschen. Exigió respuestas a sus equipos científicos, pero ninguno pudo explicar lo que veían. ¿Cómo hacen esto los humanos?, le gritó al Dr. Kate Marrow, su científico jefe. ¿Qué tipo de armas pueden destruir naves por completo sin dejar rastro? El Dr. Marrow estaba visiblemente asustado mientras intentaba explicar lo poco que sabían. General, creemos que están utilizando algún tipo de conversión controlada de materia a una escala que debería ser imposible. Parece que han encontrado la manera de convertir en armas las fuerzas básicas que mantienen unidos los átomos. Imposible, dijo Trick con enojo. Los humanos son primitivos. Su tecnología está cientos de años por detrás de la nuestra en todos los campos. Quizás, respondió Marrow con cautela. Pero parece que podemos.
Habían subestimado lo que podían lograr cuando estaban motivados por el deseo de venganza. La verdad era mucho más simple de lo que los científicos de la hegemonía imaginaban. Nathan Cross no había inventado ninguna física nueva ni descubierto fuerzas desconocidas. Simplemente había dejado de limitarse a armas que dejaban suficiente evidencia para que los enemigos las estudiaran y contrarrestaran. Su nueva doctrina era elegantemente matemática y completamente despiadada. Si atacas al personal médico humano, pierdes tu derecho a seguir existiendo en cualquier forma. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico tuvo lugar en el mundo neutral de Centres Prime, donde se reunieron representantes de más de 300 especies diferentes. La Gran Cámara rebosaba de nerviosismo, pues seres de todas partes de la galaxia intentaban comprender qué estaba sucediendo con las fuerzas de la hegemonía. La embajadora Ellen Price tomó asiento en la mesa de la delegación humana y sintió que todas las miradas la observaban. Price tenía 73 años y había pasado la mayor parte de su vida trabajando como diplomática. Había ayudado a redactar muchos de los tratados que se suponía que protegerían las naves médicas y los hospitales en tiempos de guerra. El Consejo la había llamado de vuelta de su retiro porque necesitaban a alguien que comprendiera las leyes que la hegemonía había quebrantado al atacar al Canciller de la Salvación. Vex, de la República Altariana, declaró abierta la reunión golpeando su gong ceremonial 3 veces. Estamos aquí hoy para hablar sobre las acciones de la Federación Terran tras la destrucción de su nave hospital. En tan solo 3 meses, las fuerzas humanas han eliminado más de 400 naves de hegemonía, dejándolas completamente destruidas y sin supervivientes. La embajadora Price se levantó lentamente y observó los rostros alienígenas que la observaban. Al hablar, su voz era clara y firme a pesar de su edad. La hegemonía cometió asesinatos al atacar la Salvación. Mataron a soldados heridos y personal médico protegidos por tratados firmados por todos los miembros de este consejo. Se filmaron haciéndolo y después presumieron de ello. Señaló una gran pantalla que mostraba imágenes fijas de las grabaciones del Dr. Brown. Ejecutaron a pacientes indefensos en sus camas de hospital. Dispararon a enfermeras que intentaban ayudar a los heridos. Asesinaron a mi gente mientras imploraban clemencia que nunca llegó. El representante del Ojo Ket, el embajador Telave, se puso de pie para protestar, pero sin duda la respuesta humana ha sido demasiado extrema. Cientos de miles de ciudadanos de la Hegemony han muerto en estos ataques. Price se giró para mirar directamente a Kapk y su expresión se volvió muy fría. Esos no eran ciudadanos, embajador. Los ciudadanos siguen las leyes de la guerra y respetan la neutralidad médica. Quienes murieron en nuestros ataques fueron criminales de guerra y asesinos con uniformes militares. Activó el sistema de grabación y la cámara se llenó con los sonidos de la masacre de Salvaschen. La mayoría de los delegados nunca habían visto las imágenes y muchos apartaron la mirada mientras los soldados de la Hegemony disparaban a las tropas Cati heridas junto a enfermeras humanas. Cuando terminó la grabación, la cámara quedó en completo silencio. El canciller Vex intentó encontrar un punto medio entre las dos partes. Seguramente debe haber alguna manera de restablecer el equilibrio en este conflicto. Quizás negociaciones o un alto el fuego. Hay una manera, respondió Price simplemente. Los líderes de la Hegemony pueden rendirse incondicionalmente y someterse a juicio por crímenes de guerra o pueden seguir enfrentando las consecuencias de elegir convertirse en enemigos de todas las especies civilizadas. En ese momento, las puertas de la cámara se abrieron y Nathan Cross entró sin previo aviso. Aún llevaba puesto su uniforme de trabajo por la retribución y los guardias de seguridad se movieron para detenerlo, pero Price levantó la mano para dejarlo pasar. Creo que el Consejo debería escuchar a la persona que ha estado llevando a cabo nuestra respuesta a los crímenes de hegemonía, dijo. Cross caminó hacia el podio central y miró a todos los delegados. Cuando habló, su voz no era ni enojada ni emotiva. Era la voz de alguien que explicaba simples cálculos matemáticos indiscutibles. ¿Quieren saber por qué estoy destruyendo las fuerzas de hegemonía tan completamente? Dijo que la respuesta es sencilla. Declararon que el personal médico es un objetivo militar legítimo. Esto significa que renunciaron a su propio derecho a la protección bajo cualquier ley de guerra. Eligieron luchar como animales salvajes. Así que los estoy tratando como animales salvajes. El embajador de la hegemonía, el general Kesborik, se puso de pie de un salto, con aspecto muy enojado. No se puede justificar el genocidio contra toda una especie. Cross se giró para mirarlo fijamente con ojos inexpresivos. No estoy cometiendo genocidio, general. Estoy exterminando alimañas. Su gente eligió convertirse en alimañas cuando asesinaron a sanadores heridos. Las alimañas son destruidas por completo, no se negocia con ellas.
La frialdad con la que pronunció esas palabras provocó escalofríos en todos los delegados de la Cámara. No era un hombre movido por la ira ni el odio. Era alguien que había hecho cálculos cuidadosos y había decidido que una civilización entera debía ser borrada de la existencia. Cada nave que elimino y cada base que destruyo representa a seres que tomaron la misma decisión que sus fuerzas al salvarse. Cross continuó: eligieron ser monstruos en lugar de soldados. Simplemente estoy tratando a los monstruos como monstruos. Herve para ser tratado. Uno a uno, los delegados comenzaron a comprender lo que realmente estaban presenciando. Esto no era una guerra en el sentido tradicional. Era una ejecución a escala galáctica con la misma precisión que un cirujano usaría para extirpar un cáncer. El embajador Price activó otra pantalla que mostraba la situación militar actual. El Dr. Cross ha tenido mucho cuidado de atacar únicamente a los recursos militares. La población civil de la hegemonía ha resultado completamente ilesa. Las instalaciones médicas en el espacio de la hegemonía siguen funcionando con normalidad. Esto no es una destrucción aleatoria. Es la eliminación quirúrgica de una fuerza militar que violó las leyes más básicas de la guerra civilizada. El delegado Centurián hizo la pregunta que todos estaban pensando: ¿qué sucederá cuando el ejército de la hegemonía sea completamente destruido? ¿Cesará la matanza? Nathan Cross respondió sin dudarlo. Cuando todas las personas que participaron o aprobaron el ataque a las naves médicas hayan sido eliminadas, entonces mi trabajo habrá terminado. No antes. El canciller Bex convocó una votación formal sobre si las acciones humanas estaban justificadas bajo la ley galáctica. El debate posterior duró 6 horas, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Las grabaciones de la salvación habían mostrado a todos exactamente lo que la hegemonía había hecho. Cuando finalmente se contó la votación, fue abrumadora. Por un margen de casi 4-1, el Consejo Galáctico reconoció formalmente el derecho de la Federación Terrana a tomar lo que llamaron medidas correctivas apropiadas contra la hegemonía por violaciones de la neutralidad médica. La galaxia había elegido bando y Nathan Cross había recibido permiso oficial para continuar su trabajo. Al salir de la cámara para regresar a su nave, varios delegados notaron que ni una sola vez sonrió ni mostró satisfacción por su victoria. La retribución abandonó Centris Prime ese mismo día y se dirigió de regreso al espacio Hegemony, donde aún quedaba trabajo por hacer. El general Bastar se sentó solo en su búnker de mando, en las profundidades del mundo capital de Hegemony. Sobre él, los sistemas de defensa del planeta habían sido destruidos sistemáticamente durante la última semana y sus fuerzas militares habían huido o habían sido convertidas en polvo cósmico por las armas humanas. El gobierno se derrumbó cuando el último comandante de la flota se rindió antes que correr la misma suerte que sus camaradas. Trick era el oficial que había dado la orden de atacar la nave hospitalaria Salvaschen hacía 3 meses. Pensó que sería una forma sencilla de desmoralizar a las fuerzas humanas mostrándoles que nada estaba a salvo del poder hegemónico. Ahora comprendía que había cometido el mayor error de la historia militar al despertar algo que debería haberse dejado en paz. El comunicador holográfico se activó y Nathan Cross apareció sentado en su silla de mando a bordo del Retribution. Tras él, las pantallas tácticas mostraban la destrucción total de todas las instalaciones militares hegemónicas del sistema estelar. Trick podía ver que no quedaba nada de la maquinaria de guerra que había construido durante toda su vida. El general T.K. Cross habló con la misma voz tranquila de siempre. Creo que querías hacer una declaración sobre las naves médicas humanas y cómo ya no estaban protegidas. Trick parecía mayor de sus 60 años y su uniforme estaba manchado de sudor y suciedad por haber estado escondido en búnkeres durante semanas. Has ganado, dijo con amargura. La Hegemony se rinde incondicionalmente. La guerra ha terminado. No, respondió Cross con la misma precisión matemática que había demostrado a lo largo de su campaña. No hay opción de rendición para los criminales de guerra. Has cruzado una línea que no se puede deshacer. Has tomado una decisión irrevocable. La pantalla táctica detrás de Cross se actualizó para mostrar señales de energía que se acumulaban en órbita alrededor del mundo capital. Enormes dispositivos que parecían flores de metal. Se estaban posicionando en puntos específicos sobre la superficie del planeta. Tienes exactamente 30 minutos para evacuar a cualquier personal civil que desee irse. Cross continuó. Las naves de transporte están listas para recoger a los no combatientes. Todo el personal militar permanecerá en la superficie. Tar sintió que se le secaba la boca al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Vas a destruir un planeta entero solo para matarme. No.
Lo corrigió con la misma fría precisión que había usado durante toda su conversación. Voy a eliminar la estructura de mando que ordenó los ataques contra el personal médico. El planeta sobrevivirá. Las ciudades sobrevivirán. La población civil saldrá completamente ilesa, pero toda persona que vistió uniforme militar y apoyó tu decisión dejará de existir. La evacuación que siguió fue rápida y eficiente. Cross había enviado cientos de naves de transporte para recoger a los civiles, que querían abandonar la superficie antes de que sus armas se activaran. Honró la misma neutralidad médica y protección civil que los Hegemony habían violado cuando atacaron la Salvación. Pero para aquellos que habían participado o apoyado la masacre, no habría piedad alguna. Trick observaba en sus pantallas cómo millones de civiles eran trasladados sanos y salvos a estaciones orbitales y naves coloniales. Cross se aseguraba de que solo los objetivos militares se vieran afectados por el arma que se disponía a usar. Era la misma precisión y cuidado que las naves médicas humanas habían demostrado al atender a los soldados heridos de ambos bandos. Cuando los 30 minutos estaban a punto de terminar, TK recibió una última transmisión de su propio consejo científico. Señor, estamos detectando una acumulación masiva de energía proveniente de los dispositivos humanos en órbita. Parece ser algún tipo de campo de desmontaje molecular selectivo. Según nuestros cálculos, solo atacará a instalaciones y personal militar, dejando todo lo demás completamente intacto. El general cerró los ojos y pensó en la joven enfermera Amy Johnson, que había muerto pidiendo ayuda que nunca llegó. Quizás esto era justicia, después de todo. Quizás algunos crímenes eran tan terribles que solo podían responderse con la destrucción total. El campo de energía descendió de la órbita como una lluvia invisible que caía solo sobre quienes habían elegido ser soldados. TK. Sintió un extraño hormigueo y luego simplemente dejó de existir a su alrededor. Cada base militar, fábrica de armas e instalación de entrenamiento se disolvió silenciosamente en átomos. Toda persona que vestía uniforme o portaba un arma se convirtió en hidrógeno y oxígeno que se dispersaron, sin causar daño a la atmósfera. En la retribución, Nathan Cross observó sus exhibiciones tácticas mientras todas las estructuras militares del mundo capital de Hegemony dejaban de existir. Soldados, armas y vehículos se convirtieron en elementos básicos que no causarían daño a nadie. La población civil quedó completamente intacta y pudo regresar a reconstruir su mundo sin el liderazgo militar que los había llevado al desastre. Objetivo eliminado, informó la comandante Park desde su puesto. La estructura de mando militar de Hegemony ya no existe en ningún lugar de este sistema. Cross asintió y comenzó a introducir las coordenadas de la siguiente ubicación en su lista. Fijen rumbo a los mundos coloniales restantes. Aún tenemos trabajo por terminar, pero el trabajo ya estaba casi completo. La noticia de la caída de la capital se extendió por el espacio, más rápido de lo que cualquier nave podía viajar. Los comandantes de la hegemonía de toda la galaxia apagaron sus armas y transmitieron códigos de rendición en lugar de correr la misma suerte que sus líderes. Flotas enteras abandonaron sus posiciones y huyeron al espacio neutral, pidiendo asilo. La guerra no terminó con una gran batalla, sino en silencio. La hegemonía, como fuerza militar, simplemente dejó de existir. Sus territorios se dividieron entre especies que acordaron respetar la neutralidad médica. Los supervivientes fueron reubicados en mundos coloniales pacíficos donde pudieron reconstruir su civilización sin la posibilidad de amenazar a nadie. 3 meses después, la embajadora Price se presentó ante el Consejo Galáctico reformado para presentar los nuevos acuerdos de protección médica. La sala estaba mucho más silenciosa ahora porque todos comprendían lo que le sucedería a cualquiera que violara la santidad de las naves médicas. La DRA. Cross acordó mantener patrullas permanentes para proteger las naves médicas en todo el espacio galáctico. Anunció cualquier un ataque a naves médicas claramente marcadas resultará en la eliminación inmediata y total de las fuerzas atacantes. La votación fue unánime. Todas las especies de la galaxia firmaron los nuevos acuerdos porque comprendían que algunas líneas nunca se podían cruzar con seguridad. Nathan Cross continuó sus patrullas en los años siguientes. Nunca sonrió ni mostró satisfacción por su victoria. Había salvado la galaxia de quienes asesinaban a los sanadores, pero el precio había sido su propia humanidad. Amy Johnson seguía muerta, y ninguna justicia podría traerla de vuelta. Pero las naves médicas ahora volaban bajo protección absoluta. Y las cruces rojas pintadas en sus cascos eran respetadas como símbolos que ni siquiera las especies más violentas se atreverían a atacar.